El aislamiento de los conductores tiene características resistivas y capacitivas. La resistividad del material de aislamiento suele ser bastante elevada, pero si está dañado, como por ejemplo por roedores, desgastes en ambiente contaminados, taladros en paredes sin haber comprobado previamente si había un conductor, la resistencia del aislante disminuye y se puede fugar una cierta cantidad de corriente a través del mismo. El efecto capacitivo de los cables es más notable cuanto más largo es el conductor. Un valor típico de la capacidad de fuga por cable en baja tensión es de aproximadamente unos 0,33 microfaradios por kilómetro. Los filtros en los equipos electrónicos contra sobretensiones y otro tipo de perturbaciones suelen incorporar condensadores. Esto le suma capacitancia a la instalación, lo que favorece el aumento de las corrientes de fuga. Los equipos de telecomunicación, por ejemplo, tienen filtros que producen corrientes de conexión a tierra y armónicos. En estos casos, se debe realizar la medida con una pinza amperimétrica que incorpore un filtro pasobanda para eliminar las corrientes producidas a frecuencias diferentes de la red, 50 Hz en nuestro caso o 60 Hz si están en algún país donde la frecuencia sea de 60. Para el cálculo de la capacidad de fuga total, vamos a utilizar las prescripciones de la norma UNE en 61008 y 61009, que nos indica que los interruptores diferenciales pueden desconectar a partir del 50% de su intensidad diferencial residual asignada. La corriente de fuga tiene que estar siempre por debajo de dicho valor. En nuestro caso, el diferencial instalado es de 30 mA y la corriente de fuga medida es de 4 mA. Por lo tanto, 30 mA entre 2, que son 15 mA, son claramente mayores que los 4 mA y cumplimos con las prescripciones de la norma. Una vez calculada la intensidad, una vez medida la intensidad de fuga, vamos a calcular el valor de la reactancia capacitiva. Para ello simplemente dividimos el valor de la tensión de la red, hemos medido también la tensión fase tierra, hemos comprobado que es aproximadamente lo mismo, 230 voltios, y dividimos entre la intensidad de fuga, lo que nos da un valor de reactancia capacitiva de aproximadamente 57,5 kiloohmios. A continuación, y para el cálculo de la capacidad de fuga total, vamos a aproximar, que no medir, porque para medir tendríamos que sacar todos los cables y realizar la medición de los mismos, lo cual evidentemente pues no se va a realizar por el coste y bueno, en fin, por otras razones. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar más o menos las distancias que puede haber. La suma de todas estas distancias, expresada en kilómetros, teniendo en cuenta que la distancia es necesario multiplicarla por 2, puesto que van dos cables, fase y neutro, nos da un total de aproximadamente 0,168 kilómetros. Para el cálculo de la capacidad de fuga total, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que la capacidad de fuga total es igual a la capacidad de fuga por kilómetro multiplicado por el sumatorio de las longitudes de dos cables. En nuestro caso, la capacidad de fuga la podemos calcular, ya que hemos calculado previamente el valor de la reactancia capacitiva y conocido el valor de la frecuencia, podemos calcular el valor de la pulsación, que es 2pi por 50, o la frecuencia también si prefieren llamarla así, pero expresada en radianes por segundo. Bien, con estos cálculos obtenemos la capacidad de fuga total y a partir de ahí obtenemos la capacidad de fuga por kilómetro. Como pueden comprobar, los valores son muy aproximados a lo que hemos comentado anteriormente de 0,33 microfaradios por kilómetro para baja tensión.